Y claro, frente al drama de la guerra y a la situación que se vive en Ucrania, la pregunta es cómo nos va a impactar esto en términos económicos. Ya ayer se ha hablado y se ha puesto mucho énfasis en el tema del alza del pan, producto de los insumos, producto del alza de los insumos para este. Estamos con Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, de CEPES, que es un experto en estos temas y yo creo que nos va a ayudar a entender un poquito más a qué nos enfrentamos. ¿Cómo te va, Laureano? Siempre un gusto conversar con usted. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y buenos días con usted y con todos. Igualmente un gusto estar en su programa. Laureano, en esta coyuntura global hay riesgos muy altos para la agricultura y la seguridad alimentaria en nuestro país. ¿Decir esto es una exageración o es real? Es absolutamente real y en realidad los efectos tienen que ver con el reconocimiento de que buena parte de los países importamos trigo, en el caso del Perú, y no de ahora, sino de hace muchos años, alrededor del 99% del trigo que consumimos en el Perú es importado. Y los principales productores son justamente Ucrania, importadores o exportadores en nuestro caso, son Ucrania y Rusia. Entonces, el pan sabemos que es un producto de primera necesidad, pero no solo eso, la afectación puede incidir sobre otros productos y otros procesos. Hacia ahí quería ir, Laureano, pero para salir y abordar un poco el tema del trigo, la pregunta es, ¿cómo es posible que el 99% del trigo que usamos venga de fuera? ¿Por qué no hemos sabido ampliar nuestra matriz productiva agraria y tener otras posibilidades frente al trigo? Bueno, ahí hay varias cosas, Carlos. En primer término, nuestra geografía no es apta para la producción de trigo y otro tipo de plantas de ese tipo. Producimos trigo, sí, pero no tenemos las planicies de Argentina, de Rusia y otros países como para producir esto. Entonces tenemos que importar. Pero hay otro factor que tiene que ver con cómo hemos ido sustituyendo algunos productos de consumo masivo. Mi padre era de San Martín y él contaba que de niño ellos no comían pan, ellos comían plátano. Bueno, ahora va uno a San Martín o a cualquier lugar de la sierra y hay que comer pan. Ujú. Entonces hemos desplazado cultivos nuestros y nos hemos vuelto, vamos a decir, dependientes de productos que importamos. Y ojo, no estamos hablando solamente del pan. El pan se elabora con harina de trigo, pero también las galletas, los Así fideos, es. que es igualmente un alimento muy popular y fuente importante de alimentación, se va a ver impactado fuertemente por esta subida de, el precio de las importaciones del trigo, ¿no? Pero también hay otros productos que se van a afectar, porque curiosamente otro de los productos de los cuales somos muy dependientes del extranjero, es el maíz amarillo duro. Este maíz, no el choclo, sino el que consumen los pollos, que es su principal insumo. Bueno, pues 77% del maíz que consumimos, amarillo duro, perdón, que consumimos en el país es importado. ¿Y quién es el principal usuario de este maíz? Los pollos. Apoyo. ¿Y cuál es la principal proteína animal que consumimos en el Perú Mm, desde hace décadas? El pollo. El pollo y los huevos. Para no hablar de la subida del petróleo, que tiene efectos en sí, sí, sí. otros factores como la producción de insumos. Básicamente estamos hablando de urea, pero también estamos hablando de su efecto en el transporte. Hacia ahí va mi siguiente pregunta, Laureano, respecto a la producción local y la necesidad de urea, que es además un derivado del petróleo, y que paradójicamente nuestro principal abastecedor es Rusia. Corrígeme si me equivoco, Laureano. Efectivamente, efectivamente. Uno ve las estadísticas y encuentra que nuestro principal abastecedor de urea es Rusia y que tiene la urea que tiene un precio bastante volátil. Estaba viendo las estadísticas del anteaño pasado, del 2020, ya con la pandemia, y esto ha tenido una evolución con una tendencia clara
hacia el aumento. Y eso es lo que reclaman los agricultores. En varios pronunciamientos que estamos viendo en estas semanas, e inclusive meses, hacia el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es, oiga, la urea ha aumentado 2 y hasta 3 veces su precio. En esas condiciones, ¿cómo se puede producir adecuadamente? ¿No? Entonces es un Mm. factor bastante serio. Laureano, ¿y qué porcentaje de la producción agraria del país depende de la urea como fertilizante? Bueno, aquí lamentablemente la información es una información ya un tanto vieja. Nuestra información agregada proviene del último censo agropecuario, que es del 2012, es Ujú, decir, de hace 10 años. ujú. Y eso nos indica que hay una proporción importante de agricultores que no usan fertilizantes y abonos. Eh, y del 62% de aquellos agricultores que usan fertilizantes y abonos, se trata de fertilizantes químicos, principalmente la urea. Entonces, un incremento muy alto, como estamos viendo, del precio de este insumo, de este fertilizante, puede acarrear dos cosas. En primer lugar, que aumentan los costos de producción, Claro. y en aquellos casos que los agricultores pueden, van a aumentar su precio. Digo aquellos que pueden porque normalmente sabemos todos que hay un tema de comercialización, que los agricultores se quejan que los acopiadores les compran barato y en este caso ellos tienen que asumir las pérdidas. El otro efecto es la descapitalización. Mm, Agricultores que por no perder, digamos, su mercado, su relación con el intermediario, van a comprar a altos costos sacrificando su propia economía. Eso tiene un límite. Y el límite yo creo que ya está bastante cerca porque desde el 2020 que empezó la pandemia se advirtió, perdón, se advirtió de este problema, ¿no? Con claro. las restricciones para la comercialización, las restricciones para que los agricultores accedan a otros ingresos. Recordemos que ya los censos nacionales desde hace varios años nos muestran que los agricultores no solamente viven de lo que producen, sino que combinan con otros De ingresos, como acuerdo. por ejemplo el trabajo. Entonces se desplazan para trabajo como albañiles y otros. Entonces, estas restricciones de la pandemia cortaron también esas posibilidades de ingreso. Entonces, Ujú. eh, curiosamente hemos tenido un aumento de producción, pero yo diría que eso tiene que ver con la producción a la que entraron muchos migrantes que regresaron de la ciudad. Claro. Acordémonos esas imágenes dejadoras caminando hacia el interior del país. Ahora, Laureano, si los costos de producción suben, no solo van a subir en nuestro país, significa que lo harán en todo el mundo. Entonces, eso significa que ciertos bienes agrícolas también van a subir de precio, Laureano. Carlos, yo diría que esos precios están aumentando. Ya la FAO en informes desde el pasado advertía de este incremento en los precios de los alimentos, que no es nuevo, ¿no? Mm, Lo hemos tenido en años anteriores que motivaron algunas crisis, pero ahora esta coyuntura de todavía las restricciones que impone la pandemia en todo el mundo, pero esta otra de la tensión, el conflicto en Ucrania y las sanciones que se han anunciado se va a imponer a Rusia, implican un agravamiento de esta tendencia creciente en el precio de alimentos. Y repito, hay muchos alimentos, no, ya no solamente hablamos del trigo, hay que hablar de cosas como la soya, claro, por claro. ejemplo, y lácteos que seguimos importando en alta proporción, que al aumentar de precio en el extranjero, automáticamente aumentan de precio aquí. Para no hablar del aumento del dólar, que puede ser una segunda variable. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Laureano, permíteme abordar otra preocupación, que es el de la agroexportación. ¿Mm? Paltas, mangos, arándanos. Con el problema de los fletes internacionales, las cadenas de frío que seguramente se encarecerán, ¿tú dirías que es un sector que puede verse profundamente impactado por esta crisis? Yo diría que se va a ver afectado como en general el comercio. Recuerden, en todo caso, no sé si los televidentes lo saben, hay un problema de crisis
de containers, de estas cajas Exactamente. metálicas enormes, justamente por la congestión en los puertos. Entonces, como hay esta congestión en los puertos, no hay la fluidez para que los barcos puedan trasladarse y llevar los containers donde se transporta ya más modernamente los productos, aunque también hay Mm, barcos graneleros, ¿no? Pero yo diría que la agroexportación se está viendo afectada como todos, pero recordemos otro factor, y es algo que desde el inicio de la pandemia los ministros de Agricultura señalaron. Recuerdo con claridad, mientras había preocupación por la afectación de la pandemia en la producción agraria, los ministros salían a decir, no, al contrario, la agricultura ha crecido, pero se referían básicamente a la agroexportación, claro. por mejores precios y mayor demanda de productos sanos y de calidad. Pero recordemos, la agroexportación es una parte muy pequeña de nuestra Es agricultura. verdad. Recordemos, de los 2.200.000 unidades agropecuarias, el 97% son agricultura familiar, Mm, pequeños, medianos y minifundistas. de acuerdo, de acuerdo. Importante esa acotación, Laureano. Ahora, todos los países del mundo de alguna manera se van a ver impactados por esta situación. ¿O es que nosotros más, Laureano? ¿Qué tarea no hemos hecho para que ese impacto lo hubiésemos podido reducir? Bueno, hay muchas cosas que pudieron y debieron hacerse, no de ahora, sino desde hace décadas. Menciono un asunto que puede ser incómodo para algunos, pero hay que recordar que desde hace 30 años nuestra política agraria ha estado enfocada en apoyar, promover, incentivar la agroexportación. Hemos tenido resultados espectaculares, ¿no? Sin duda alguna, y Capiura son los Mm, mejores ejemplos, pero repito lo que dije hace un rato, la inmensa mayoría de la agricultura peruana está en manos de agricultores y agricultoras familiares, para los cuales ha habido muy pocas medidas. En tal sentido, cuando al inicio de este gobierno se anunció una segunda reforma agraria, descartado el temor de afectaciones y expropiaciones de tierras, y se entendió que se trataba de un conjunto de medidas orientadas a la agricultura familiar, muchos se entusiasmaron. Nosotros, con algo de crítica, dijimos, sí, hay que apoyar eso. ujú. El problema es que van pasando 7 meses y no se ve Entiendo, nada, entiendo. o muy poco, más allá de declaraciones, lineamientos, pero en lo fundamental, el agricultor familiar está muy preocupado, y es más, hay anuncios de posible paro nacional agrario para el mes de abril, si es que no se atiende las necesidades de los agricultores. Y por otro lado está lo que mencioné hace un rato, cómo, y esto ya es política o políticas del Estado, cómo no se atiende la necesidad de la seguridad alimentaria en términos de producir y consumir lo que podemos en el Claro, país. claro. No comida De chatarra, o acuerdo, pan y fideos, etcétera. de acuerdo. Laureano, creo que ha sido sumamente claro. Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más cuál es la situación en la que nos enfrentamos y ojalá que esto no se alargue porque, por supuesto, todo podría verse mucho más impactado. Muchísimas gracias, Laureano. A ustedes, Carlos, y buenos días. Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, probablemente una de las personas que más sabe de estos temas. Y miren en los pocos minutos que hemos podido conversar con él, el análisis que nos ha dado respecto a este problema.